Del famoso Pacto de Santoña. La guerra civil pues fue desde luego uno de esos momentos en los que aquí desde luego en Euskadi lo recordaremos, o mucha gente lo recuerda, ¿no? Están marcando o ha marcado la memoria colectiva vasca. Hablamos del Pacto de Santoña, el pacto por el cual los gudaris fieles a la República acabaron por rendirse a las tropas fascistas italianas. Hay un libro que dice, y lo tengo aquí, que dice aquí en su parte trasera: por fin la historia del Pacto de Santoña, esta vez como no se ha contado nunca. Tenemos a uno de los autores, pero antes pongamos datos para recordarlo. El Pacto de Santoña es un acuerdo firmado el 24 de agosto del 37 durante la caída del Frente Norte en la Guerra Civil. El pacto lo firmaron dirigentes del PNV y los mandos de las fuerzas italianas que combatían en apoyo del bando franquista. Según lo acordado, los gudaris se rendirían entregando sus armas a los italianos, a cambio de que estos respetasen la vida de los soldados vascos y fueran considerados prisioneros de guerra bajo la soberanía italiana. Se dice que el acuerdo llegó a espaldas del gobierno de la República. Los barcos de evacuación contratados por el gobierno vasco podían entrar en el puerto de Santoña hasta el 24 de agosto, pero de los 14 contratados solo llegaron 2 y solo uno pudo salir del puerto. El pacto no se materializó, ya que una contraorden de los italianos ordenó el desembarco de todos los que habían embarcado. Además, la protección prometida por los italianos no duró demasiado, ya que todos los soldados rendidos fueron trasladados a la prisión del Dueso y al campo de concentración de Laredo. Un mes más tarde, ya en manos de los franquistas, empezarían las primeras ejecuciones en la playa de Santoña. Koldo San Sebastián, que junto a Iñaki Nasagasti han publicado este libro, han escrito y una editorial lo ha publicado, el otro Pacto de Santoña. Desde el Lequeitio nos escucha Koldo San Sebastián. Koldo, el Pacto de Santoña ha estado unido a la palabra traición durante muchos años y vosotros le habéis dado otra vuelta a la historia. Sí, le hemos dado más de una vuelta, ¿eh? Yo empezaría casi por el final. El pacto fue un acuerdo verbal, nunca se firmó. Y aunque fue inicialmente negociado en este caso por Juan Ajuriaguerra, que era el presidente del Bizkaiburu Batzar del PNV, al final se sumaron no solamente el PNV, sino otras fuerzas políticas como Acción Nacionalista Vasca, Eusko Mendigoizale Batza, ELA STV y además la CNT y además un batallón de izquierda republicana y además las fuerzas del ejército regular. Es decir, que en Santoña se entregaron más que los gudaris, ¿no? o más fuerzas que los gudaris. Por otro lado, sobre la traición, sí. Había desde la caída o de vísperas de la caída de Bilbao, y sobre todo a partir de la caída de Bilbao, que se produce el 19 de junio de 1937... Eso sí que sucede gracias a una traición, una ruptura. Eso sí que sucede gracias a una traición. ¿Eh? Eso sí que sucedió gracias a una traición, ¿no? Eso sucedió gracias a una traición, sí. Pero hay una sucesión de traiciones, ¿no? Sí. Quiero decir que hay una traición previa, o no hay una se considera una traición previa lo ocurrido al no enviar ni aviación, ni artillería, ni barcos, ni suficiente, ni armamento, digamos, potente, como carros blindados, a la defensa de Vizcaya. Y había habido una ruptura, de hecho, entre el PNV en este caso y la República. La dirección del PNV, el Bizkaiburu Batzar, había exigido tanto a los 3 consejeros nacionalistas como al ministro nacionalista de la República, Irujo, que dimitiesen. Aquello no se hizo público, pero se había iniciado ya aquel proceso, ¿no? Y entonces se quería, sobre todo, parar la carnicería. Y eso al final es lo que fue Santoña. Luego antes y después hubo más Santoñas. Koldo, vosotros habéis hecho un trabajo de investigación, ¿no? Porque aquí leo que sí. os habéis documentado con cartas, publicaciones periódicas, documentos oficiales. Yo te quiero preguntar, tú como autor e investigador para escribir este libro junto a Iñaki Nasagasti, ¿os ha sorprendido algo de lo que habéis visto? ¿De lo que vosotros creíais, escuchabais de lo que se había hablado del Pacto de Santoña? ¿Hay algún momento en el que vosotros os sorprendéis incluso de lo que habéis encontrado? Pues mira, hay varios momentos. Quizás lo que más nos sorprende en un momento dado
es un intento de golpe de Estado contra el gobierno vasco del momento. En las vísperas de la caída de Bilbao, llegó a Vizcaya Enrique Castro Delgado, que era del Comité Central del Partido Comunista de España, y se entrevista con la dirección del Partido Comunista de Euskadi, y aquellos deciden que querían, pues, prácticamente controlar un poco querían controlar la gestión político-militar de la guerra en Euskadi, y proponen una especie de moción de censura al Partido Socialista. Los socialistas se niegan y aquello no se lleva adelante porque los socialistas se niegan y también por la oposición del que en aquel momento era secretario general del Partido Comunista, que era del Partido Comunista de Euskadi, Juan Astigarrabía, y de Ricardo Udondo, otro comunista guipuzcoano que estaba en la consejería con Astigarrabía. Pero eso es una de las primeras sorpresas. Y luego, buscando documentación, hemos encontrado cartas, por ejemplo, entre Leizaola, que era el nacionalista, con Aznar, socialista, hablando de esta cuestión y confirmando ambos lo que había ocurrido, ¿no? Koldo, decís, y lo has dicho tú antes, que una de las consecuencias del Pacto de Santoña es que se salvaron vidas. ¿Es así? Efectiva. Parece mentira, pero es así. Vamos a ver. Después del holocausto, porque fue un auténtico holocausto de lo ocurrido en Navarra desde el 36 en adelante, ¿no? Donde varios mataron a diestro y siniestro sin haber habido allí ninguna, digamos, contrarrevolución o contragolpe o resistencia o huelgas generales. Después de lo que había ocurrido en Guipúzcoa y en parte en Álava, incluso en la Vizcaya, que había, como decían ellos, había ido siendo liberada, a partir de aquel momento, aunque se hicieron juicios sumarísimos y se produjeron fusilamientos, se logró reducir bastante, sobre todo porque los propios italianos y otras instancias internacionales y también el Vaticano intercedieron para que no hubiese todas las ejecuciones que sobre todo los falangistas y los franquistas en general querían realizar, ¿no? Y entonces, en cierto modo, si se analiza la represión anterior y posterior, por ejemplo, en Asturias, donde en Asturias acabaron con 5.000 republicanos, los franquistas, después de entregarse a Asturias, pues, hombre, muchos muertos un muerto es mucho, ¿no? Pero se logró reducir en parte. Luego vinieron el tema de canjes y demás, y muchos de aquellos gudaris que se entregaron en Santoña siguieron combatiendo luego en el frente del Ebro con la República. Koldo San Sebastián es coautor, junto a Iñaki Nasagasti, de este libro que tenemos aquí, del cual nos está dando algunas claves. Es El otro pacto de Santoña. Y nos ha atendido desde Mendesa, que antes he dicho Lekeitio, cada vez que vaya a Lekeitio voy a tener que oír Cantares. Es Mendesa desde donde nos está hablando. Gran localidad, que yo además tengo un grato recuerdo de esa localidad. Sí, gran anteiglesia, tan bonita como Bedarona o casi. Bueno, Bedarona, no me pongas en un brete, que yo, como bien sabes, tengo unión ya familiar, si no sanguínea, con Bedarona. Es que ricasco, Koldo. Bai, zuri. Es que ricasco.